Bueno, anunciando el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Eso lo dice Efesios, realmente como resumen, ¿verdad? Y no es un eslogan bonito, es una verdad, una realidad que nos debe acompañar a todos, que debemos ministrar el Evangelio siempre de manera correcta y apropiada, porque es la única manera de perfeccionar a la gente. El Evangelio es el que perfecciona a la gente. Nada más. Importante que enseñarlo bien. Y también recuerdo bien que Pablo dice en la Escritura que él enseña todo el consejo de Dios, ¿verdad? Ok. En virtud de ese principio de enseñar todo el consejo de Dios, voy a empezar planteando unas preguntas. Número uno, ¿quién ha escuchado a Salomón? Ok. Se supone que todos hemos escuchado a Salomón. Como creyentes algo sabemos de Salomón, ¿cierto? ¿Conocemos por la Biblia quién fue Salomón? ¿O sabemos y conocemos algo de Salomón por las famosas películas de las minas de diamantes de Salomón? También que sabemos de Salomón por la palabra, ¿cierto? Por la palabra. Ok. En ese orden de ideas, hemos leído Eclesiastés. Levanten la mano quien no ha leído Eclesiastés. ¿Quién no ha leído Eclesiastés? Ahora levanten la mano quien ha leído completo Eclesiastés. Se supone que todos debemos leer Eclesiastés. Bueno, ok. Ahora, si hablamos de Eclesiastés, ¿alguien me puede citar un versículo de Eclesiastés? Eclesiastés 5:4. ¿Qué dice? Dice que no prometa lo que no puede cumplir. ¿Qué otro versículo se conoce de Eclesiastés? Amén. Y hay otro versículo muy famoso de Eclesiastés, si no estoy mal. ¿Todo tiene ese tiempo bajo él? Sí. Ok. Y fíjense que hay parte de Eclesiastés que son muy conocidos. Incluso se han vuelto filosofía popular, se lo puedo llamar así. Usted muchas veces escucha por ejemplo que hay gente que cita proverbios sacados de Eclesiastés como principios de vida. ¿No los has escuchado? Yo los he escuchado como principio de vida. Entonces, vamos a hablar de algo tomado de Eclesiastés bajo el título El núcleo de la existencia. Ese es el mensaje, así se llama, el núcleo de la existencia. Y permítanme citar, mis hermanos, que en la revelación divina, la palabra cuando se revela, la literatura hebrea, la literatura sapiensal, la literatura que hay en el Antiguo Testamento, alcanza como una cúspide muy especial cuando llegamos al epílogo del libro de Eclesiastés, la parte final de Eclesiastés, es muy particular. Y esto que vamos a tocar hoy no es algo como que nos genere inquietud, sino es reflexión. Porque en el fondo también es apologético, es una defensa de la misma fe y principios que nosotros debemos declarar y vivir. Eclesiastés, Salomón planteó algo interesante, y es cómo la vida se manifiesta debajo del sol, porque eso lo habla Eclesiastés, la vida. Y Eclesiastés nos está enfatizando que la vida gobernada por la naturaleza carnal es un fraude existencial, y que olvidarse de Dios conlleva efectos fatales de alcance del cuerpo. Ojo con eso. Bien, algunos califican a Eclesiastés como el día de un buscador, alguien observador que trata de reflejar y dejar relatado
el comportamiento cotidiano del individuo. Y Salomón era un observador. Salomón era un observador muy acucioso, sumamente acucioso. Y Eclesiastés tiene una palabra que se repite varias veces. ¿Cuál es la palabra que se repite varias veces en Eclesiastés? No, la palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra que se repite en Eclesiastés bastante? Vanidad. 38 veces esa palabra aparece en Eclesiastés. Por lo menos la versión de la 38 veces. Ahora, si preguntamos ¿qué se entiende por vanidad? ¿Qué me dice mi hermano Néstor? ¿Qué entiende por vanidad? Vanidad, la forma de ser de la persona, o vestir, como profesional, muchas cosas. ¿Qué entiende por vanidad? Es como orgulloso. ¿Qué entiende por vanidad? Bueno, vanidad es algo que se deshace, algo que hoy está y mañana ya no va, que pasa. Perfecto. Habitualmente, si uno lee Eclesiastés, y a mí me pasó, si uno lee Eclesiastés entendiendo vanidad desde el contexto que la cultura nuestra la enseña, estamos leyendo mal Eclesiastés. Porque la cultura nuestra nos dice que vanidad es orgullo, vanagloria, es una persona soberbia, ¿cierto? No. La palabra vanidad en Eclesiastés está hablando de algo que se esfuma, como un humo, algo efímero. Está diciendo que la vida es efímera, que la vida se va rápido, que la vida pasa rápido. Es lo que está diciendo el predicador. Por eso cuando uno lee sin tener en cuenta qué quiere decir vanidad, se equivoca en la aplicación y no determina. Y a mí me pasó porque yo inicialmente consideraba eso. Cuando yo más adelante digo, miren, me estaba leyendo mal y entendiendo mal lo que es esto. Vanidad es un término que nota como un vapor fugaz, justamente, que carece de permanencia. Y ahí viene banalidad, algo masivo, algo que no tiene sustento, algo que no tiene solidez. ¿Me estoy explicando? Pues tengamos presente cuando leamos Eclesiastés el contexto y concepto de la palabra vanidad, para poder entender mejor lo que la palabra transmite. Por eso hablamos del núcleo de existencia. Y aquí surge la pregunta: ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? No me la contestes. Al final del servicio, pero al final del mensaje, tendré una respuesta. Vamos al fundamento bíblico y nos ponemos en pie, por favor. Vamos a leer Eclesiastés 12, del 9 al 14. Y le voy a pedir por favor a mi amada esposa, la pastora Elizabeth, que también ubique este pasaje, una versión como TLA o una traducción viviente. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 12, del 9 al 14. Dice la Escritura, si estoy leyendo Reina Valera del 60, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más, pero voy a volver a repetir, cometí un error de entonación. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, como dice otra versión. Amén. En traducción lenguaje actual
Eclesiastés 12:9 dice: entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. Todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además hizo una gran colección de proverbios. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Versículo 11: cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar. Ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacer. Amén. Creo que lo que hemos escuchado, creo que lo que hemos escuchado es bastante claro, ¿verdad? Tengo presente esto. Este segmento, miren, Salomón, a cabo de los años, reflexiona y escribe lo que estamos leyendo en Eclesiastés, pero termina Eclesiastés en el capítulo 12 hablándole a los jóvenes, no a los mayores, a los jóvenes. Si usted lee el capítulo 12, verso 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así empieza el versículo 1 del capítulo 12. El epílogo de Eclesiastés, que es el capítulo 12, está enfocado a la juventud. Esto nos está enseñando que Salomón, en la reflexión del fin de sus días, entiende lo necesario que es decir a la juventud: ponga los pies en la tierra y dése cuenta que es lo importante, porque se le puede ir la vida como el mundo. La verdad, mucho nos ha pasado. Vemos muchos ejemplos alrededor, o a lo mejor nosotros mismos somos un ejemplo. Por lo menos yo soy un ejemplo de ello. Yo recuerdo cuando tenía 15, 17 años, y los días se me iban de una manera fácil. Y en estos días yo reflexionaba, para los que no saben, yo soy victoriano de pequeño, y estaba recordando cómo mis días se iban en la esquina de la casa, allá en la esquina del barrio, compartiendo con los amigos, ¿sabes? Entre comillas, solamente, pero se perdía el tiempo de una manera impresionante. Y yo pensaba para mí, tan miserablemente que tiene mi vida, porque perder tiempo es tirar la vida. Tantos años de mi vida tirados sin hacer nada productivo. Sí, claro, no estudié, no hay una profesión y se me nació, pero pude haber hecho tantas otras cosas, pero se me fue la vida, porque me dejé influenciar de los vecinos. Y de esos vecinos que yo tuve en aquel entonces, ninguno de ellos prosperó en la vida. Quedaron tal cual. El Señor tuvo misericordia conmigo. Pero el tiempo se le va a uno y eso es irrecuperable. Salomón está llamando a esa reflexión. Por eso nosotros como adultos hoy, a nuestros hijos, a los pequeños, a los jóvenes, ¿qué consejos le debemos dar? Hermano, no tire el tiempo, no maltrate el tiempo, no desperdicie el tiempo, aproveche el tiempo para algo productivo. Porque con los años, si no lo hace, se va a arrepentir. Y se va a arrepentir, no tiene tiempo de recuperarse. ¿Estoy mintiendo o no? Eso es lo que está diciendo Salomón. Y aquí empezamos por hablar de la autoridad del observador. La autoridad del observador. Y ese es el don que le dio Dios a Salomón. Miren, es imperativo reconocer
cómo Salomón analiza. Y aquí viene también la palabra discernir. ¿Cómo Salomón discierne? ¿Qué es discernir, Pastor Daniel? Discernir es observar. Discernir es examinar. Discernir es evaluar. Discernir es pensar las cosas. Discernir es escoger, no apropiar. Eso es discernir. Nosotros lo aplicamos en el mundo espiritual, que es donde uno debe discernir lo que está en el entorno para tomar lo que viene de Dios, ¿verdad? Pero en el mundo cotidiano, en la cotidianidad, uno también discierne, porque uno examina. Tan elemental como esto. Mujeres, levanten la mano las chicas, las mujeres. Todas las mujeres, levanten la mano, todas. Pregunta para las mujeres. Cuando van a comprar una falda, llegan al almacén y quiero esta falda, ¿cuánto vale? ¿Pago que la llevo? No. ¿Qué hace normalmente? Examina una, examina dos, examina tres, examina 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y después se dice 7, 14, 15, 16, de alguien y escoge. Está discerniendo, está escogiendo, está evaluando, está revisando hasta que escoge una. Si escoge esa, que la termina de comprar por otra, ¿sí o no? Eso es discernir. Si ven que en la vida cotidiana nosotros lo hacemos, o cuando vamos a comprar algo en el mercado, compramos lo primero que yo quiero tomates, denme esos tomates, ¿cuánto me pagan? ¿Así nomás? No, uno escoge, revisa, pregunta el precio, ¿cuánto? 5,000. ¡Ay! 5,000. Ah, me dijo 3,000, ¿cierto? Y uno negocia, ¿cierto? Eso es discernir, la vida cotidiana. ¿Y cómo lo aplica uno en la vida cotidiana? Y Salomón tenía un don de Dios para observar. Y recordemos que Salomón tuvo una bendición especial de Dios. Salomón no le pidió riquezas a Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios para poder dirigir a su pueblo, ¿verdad? Y en 1 Reyes 3:12, miren lo que dice el Señor. En 1 Reyes 3:12, ¿cómo Dios dotó a Salomón? Van a entender al final por qué esto. He aquí, sí, 1 Reyes 3:12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Salomón ya le ha pedido sabiduría, ¿sí? He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Mire, te he dado corazón sabio y entendido. Así lo confiaba. Búscalo en una versión, mira cómo la amplía la idea. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Eso está en 1 Reyes 3:12. La sabiduría de Salomón es única en el género humano. Ojo con eso, única. Él lo dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Y Moisés era sabio. Moisés los antiguos eran, los hombres de Dios eran hombres dotados de sabiduría también. Abraham lo era, pero aquí el Señor dice, con Salomón dice que no ha habido alguien antes como tú, ni habrá después otro como tú. El único que se exceptúa nacido de mujer se llama Jesucristo, nadie más. ¿Ustedes explican cómo dice la versión? 1 Reyes 3:12. Esto es importante, porque estoy diciendo esto, es muy importante para entender lo que hablaba. 1 Reyes 3:12. En Nueva Traducción Viviente, 1 Reyes 3:12, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Eso está claro, ¿cierto? Única la sabiduría y el entendimiento que dio Dios a Salomón. Ahora, esa sabiduría que Dios le otorgó a Salomón de gracia. Cuando Salomón llegó al Señor a pedirle sabiduría, créanme que lo hizo con total y absoluta honestidad. Salomón sabía la tarea tan complicada que tenía por delante para dirigir el pueblo de Israel. Salomón tenía el ejemplo de David, su padre, y él sabía lo que le venía a él. ¿Y qué le dio el Señor? Necesito que le dame sabiduría porque le contrario la voy a parar. O sea, fue totalmente
honesto, transparente, al punto que el Señor dijo: ok, no me has pedido ni que te voy a dar sabiduría. Corazón, entre tanto que no hay otro, no va a haber otro. Ahora, en virtud de esto, entendemos que esa sabiduría no fue solamente de orden religioso o teológico, no se limita a eso, no. No puede decir que no fue solamente política la sabiduría para administrar, no. No fue administrativa, económica, no. Abarcaba todo, porque eso era una enciclopedia, una cultura general profunda la que tenía Salomón. Mire, Salomón tenía una sabiduría profundísima. En los tiempos de Salomón, Israel era el pueblo más próspero de este planeta. Hay un pasaje de la Escritura que dice que en aquellos tiempos la plata no valía, el metal precioso, la plata no valía. Y si se va a leer, dice que la plata no valía. Cuando iban a visitar, cuando la reina de Saba, su primer, vino a visitar a Salomón, decía, voy a literar eso, decía: rey, se quedaron cortos los que me contaron. No me contaron ni la mitad de lo que estoy viendo. Y le dice: más o menos, y si así viste tus siervos, si así vive tu gente, es impresionante lo que hay aquí. No es que no me encontraron ni la mitad. Impacta lo que hay traer. Salomón necesita sabiduría para administrar esto, pero el Señor dio sabiduría para otras cosas. Y entonces también las Escrituras destaca la sabiduría de Salomón en otras áreas. Por ejemplo, 1 Reyes 4:29. Mire, 1 Reyes 4:29. Voy a leer. Escuchen, por favor. 1 Reyes 4:29. Me toca avanzar un poquito rápido, no voy a esperar porque me toca avanzar. Y Dios vio a Salomón, atención, 1 Reyes 4:29. Y Dios vio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Escuchen. Y Dios vio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esclaíta, y que Eman, Calcol y Dan, hijos de Mahor, y fue conocido de todas las naciones de alrededor. Tengan presente esto. La capacidad de Salomón de disertación abarca múltiples disciplinas del saber humano: literatura y ética. Literatura ética. Dice que compuso más de 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Eso dice la Escritura. Ciencia natural, de botánica y zoología. Disertó sobre la flora, desde el cerdo, del hígado hasta el hisopo que nace en la pared, y sobre la fauna, analizando los animales, las aves, los reptiles, los peces. Eso está en 1 Reyes 4:23. E indiscutiblemente también observó una conducta social en lo grupal e individual. Siendo complejo que era la sabiduría de Salomón, algo impresionante. Al haber recibido este don priorizado sobre el conocimiento, el discernimiento de estas cosas, Salomón exploró cada rincón de la creación y la cultura que le rodea. Por tanto, atención, por favor, atención. Miren, analice todo lo que he hecho para llegar a eso. Por tanto, cuando Salomón concluye que todo es vanidad, si se excluye a Dios, lo hace desde la cima del logro humano. Está vencido. Y llega a la conclusión: miren, todo esto será muy bonito, ¿verdad? Que eso es lo único que vale es Dios. Miren el mensaje que está dejando el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Hay que cogerlo con pinzas. Miren, atentos. Voy a leer como esto. Si el hombre más sabio, con acceso a todo el conocimiento científico y cultural de su era, de su tiempo, afirma que olvidarse de Dios es fatal, el lector, nosotros debemos entender que no existe alternativa intelectual válida fuera de esa verdad. Lo importante se llama Dios.
desprendido de la conclusión, se desprende de la conclusión del hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Ahora, el maestro, el proverbista Salomón, plantea algo interesante y le hace una transición al libro impresionante. Cuando uno viene leyendo el libro de Eclesiastés y cae el capítulo 12, como que uno dice, ¿qué pasó aquí? Hay una transición para llegar a una conclusión, para llegar a esa conclusión. A ese periodo es un cambio de reflexión impactante y sumamente didáctica, sumamente ilustrativa, sumamente entendible, porque es que la forma como termina Eclesiastés, los últimos dos versículos, los últimos dos versículos de Eclesiastés te resumen la Biblia, hermano. Recuerde esto y quiera, anótelo, revíselo. Los últimos dos versículos de Eclesiastés te resumen la Biblia y el compromiso del hombre con Dios. Eclesiastés 12:9 dice: ¿Y cuánto más sabio fue el predicador, cuánto más enseñó sabiduría al pueblo? E hizo escuchar, atención, e hizo escuchar. Él ejercía esa autoridad para que escuchara. E hizo escudriñar, él ejercía su autoridad para que la gente escudriñara. ¿Qué es escudriñar? Estudiar, ir más allá, ir al fondo, no solamente superficial, sino al fondo, al fondo, al fondo. Busque más, no es suficiente, busque más. Y con muchos problemas. O sea, el hombre era investigador, el hombre no se contentaba con lo primerito que le aparecía, me estoy explicando, y eso enseñaba. Ese hombre ponderó las cosas. Escudriñó y compuso porque tenía esa hambre de conocer más de la creación y de dejar algo a los suyos. Pero aquí viene algo interesante. Es la estética contraria. La forma como él presenta esto, que Eclesiastés 12:20. Procura el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Él siempre intentó mantenerse en una línea recta de lo que estaba transmitiendo. O sea, él no exageró. Él no escribió por escribir. Él no escribió por impresionar. Él escribió la verdad de lo que estaba observando, de lo que Dios le permitía entender. Buscó las palabras más agradables, apropiadas, pero en una verdad que Dios le marcaba. Y él dice, habla de un aguijón. Ese aguijón que menciona ahorita en otro versículo, es algo que usaban con los bueyes para que trabajaran bien, no se detuvieran, mantuvieran la línea recta. Pablo también habla del aguijón de la carne. ¿Qué aguijón necesitamos nosotros? Entonces hay una pedagogía con el aguijón y los clavos y el pastor. Miren, 12:11. Y aquí viene la parte gruesa. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por pastor. Este versículo a mí me fascina. Miren, esas palabras de los sabios, lo que está expresando Salomón, lo que está escribiendo Salomón, en el marco del contexto que estamos diciendo, que era cuidadoso, observador, que no exageraba, que decía la verdad, etcétera, etcétera. Las palabras de los sabios son comparadas con aguijones. El aguijón era un elemento que usaba el agricultor para mantener los bueyes en orden, chuzando. No hará la casa, con un punzo allá. Chuzando. El aguijón es el estímulo del arrepentimiento. A ver si digamos que el Señor nos chuza, hermano. Nos recuerde que estamos mal, o no. ¿O será que nosotros nos arrepentimos porque, ay, Señor, me arrepiento? No, hermano, algo hay que ver. Los que hemos pasado por un proceso de arrepentimiento no ven ninguna felicidad. ¿Qué me siento? Ay, Señor, te arrepiento porque me mandaron lo que me arrepentí. No.
surge cuando uno realmente tiene una construcción acá adentro, porque el Espíritu Santo le está diciendo: la embarraste, ¿qué hiciste? Y llega uno y dice: Señor, estoy acá tratando de decir: Señor, ¿cómo fui a hacer eso? No, de una mierda. Y termina tal vez arrodillado y llorando. Me estoy explicando. Entonces es como un aguijón que está ahí, hermano, que le dice a uno: estás haciendo mal, ¿qué te está pasando con tu señora? Pilas, hombre. Y dice: no, sí. O le dice a la dama: ¿por qué se pone así con su esposo? Tampoco se trata de eso. Y ella: ay, sí, señor. O no. Es como un aguijón que está pujando, hermano. El aguijón es el estímulo del arrepentimiento. Es como un elemento que lo hiere a uno en el alma. Nos despierta. Nos despierta ese recargo emocional que a veces tenemos, materialista que a veces tenemos, y se tiene que poner su aguijón para que no, y de ahí sí, despiértate tú que estás dormido. Entonces, cuando alguien está dormido, ¡hola, despiértese! No es así. Se le hay que a veces pegamos el avión para despertarnos, hermano. Y sí se la avión. Pero hablan de los clavos. Y como clavos sentados, uno de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los clavos hablan de la estabilidad doctrinal. ¿Para qué uno le pone clavos a algo? Para sostenerlo, para que esté firme o no. Y si no le pone clavos, le pone tornillos, ¿cierto? Y hasta le ponen tornillos con arandela, con yo no sé qué cosa, y hasta tornillos de esos tornos que cualquier destornillador no le sirve uno. La estabilidad doctrinal, porque frente a la naturaleza voluble del sentimiento humano, frente a las circunstancias carnales de la condición humana, se necesita firmeza de carácter, firmeza doctrinal. Esos son los clavos que pone el Espíritu Santo ahí para que manejemos la vida correctamente, para que no nos desviemos de a diestra ni siniestra, como dice el Escritura. Yo está hablando ya de Salomón, allá en esa conclusión. Ahora, ese aguijón y esos clavos provienen de la palabra que se predica por cuenta de un pastor que está en la autoridad sobre una congregación. Cuando yo estoy predicando y empiezo a ver que la gente hace como voy a graficar, o sea que a mí me gusta graficar, yo la gente ya sentada, ¿no? Y yo comienzan a hacer y se mueven y no sé, no hables más duro, no hables más duro, porque sé que la palabra esa clase que no la hay. Ah, no, pero si la persona está allá, ¡amén! 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 ¡Gloria a Dios! Eso no es conmigo, hermano, porque yo no estoy predicando prosperidad. Lo lamento mucho. Cuando tú predicas la verdad del Evangelio, la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, y cuando la espada de doble filo penetra hasta lo más profundo, yo no creo que haya felicidad. Es como ese aguijón que lo está despertando a uno. Por eso la gente se incomoda, se molesta y sale ofendida por el predicador, por el pastor, y va a hablar problemas sobre el pastor. Pero ese Espíritu es lo que le está diciendo: debes corregirte o debes corregirte. De eso está hablando Luisa. Sabanalidad de la vida, que nos lleva muchas veces a creer que si el pastor no habla cosas bonitas y me hace sentir bien, entonces el Espíritu Santo no está ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Que te mienta, infamemente te mienta haciéndote sentir bien, o que te hiera diciéndote la verdad porque no vamos parecidos los dos? ¿Qué prefieres? Por cuenta nuestra, van a escuchar la verdad. Van a escuchar la verdad, sí. Entonces lo que está diciendo aquí Salomón, cuando habla de pastor que predica, está hablando de ese Cristo vivo, de ese Mesías anunciado, de ese descendiente de David, del hijo de David que un día iba a venir a redimir al mundo. Está hablando del verbo de Dios, de la palabra viva, del poder creador de Dios, de Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, la cabeza de la iglesia, que está profetizando hacia Cristo. Hoy nos
¿Quién es nuestro modelo de vida? Jesucristo. Aquí le tenemos a Jesucristo. Porque ¿quién fue a la cruz? Jesucristo. ¿Quién nos redimió? Jesucristo. De eso está hablando Salomón ahí. De eso. Por eso viene la advertencia final. Por eso viene la advertencia final. ¿Viste? Ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios fatiga de la carne. Me paro ahí un segundo. Algunos han tomado este versículo para decir, ¿sí? ¿Se da cuenta? Porque hay que estudiar. Ahí no dice. Aquí dice. Mire, vea. Ahora mire que el Señor trata de decir, mire. Amad de esto, no hay fin de hacer mucho libro y en muchos estudios fatiga la carne. Sí, en muchos estudios fatiga la carne. Muchos estudiantes no es por ahí. Lo que está hablando Salomón ahí cuando toca ese tema, hablando de vanidad, es que la gente, el hombre, su naturaleza humana, se embarca en contextos y principios humanos de querer tener más conocimiento, de querer tener más reconocimiento, de querer tener mayores logros académicos, pero todo eso apunta de qué? De olvidarse de Dios. Mi esposa, con el respeto, es más preparada que un juez. Tiene 4 títulos universitarios de superior, si usted no lo sabe. Su pastora es enfermera superior, es médica general, es tecnóloga en saneamiento ambiental y tiene una especialización en gerencia. Adicional, todos los seminarios que ha asistido, los diplomados que ha tomado, los cursos que ha hecho con INCONTE, la cantidad de cuánto para concurso. Pero ella un día como una decisión. Digo, no estudio más. ¿Qué más? Me voy a dedicar a las cosas del Señor. Voy a dedicar a servir al Señor. Y a estudiar lo que corresponde a la palabra del Señor. Ya lo ya quedó. Pero me consta, porque es que conozco gente que se apoya a la edad de ella y que aún con más edad, hay gente que tiene 2 carreras, tiene 3 especializaciones, 4 posgrados, 45 diplomados, 62 en maestrías, una que quiere seguir estudiando. Eso está mal, no está mal. Pero su vida personal, ¿cómo está? Su vida conyugal, ¿en qué se encuentra? Su vida familiar, ¿cómo se presenta? ¿Hacia dónde está su eternidad? Y les preguntan por dicen, no, yo soy ateo, no dicen. De eso está hablando Salomón en ese versículo. Ahora, si tú crees en Cristo, es un Cristo verdadero, quieres seguir estudiando para lograr el nombre del Señor, hágale, hermano, que el Señor lo va a llevar hasta donde uno no sabe dónde va a llegar. Hasta premio Nobel puede llegar a ser. Gloria a Dios, es así. Pero cuando el marco de referencia se llama Jesucristo y la guía es el Espíritu Santo. Marco una diferencia absoluta. Lo estoy explicando. Ahora hijo mío, amad de esto, sea donde estaba. No hay fin de hacer muchos libros y muchos estudios fáciles de acá. Pero viene ahora sí. Eso que voy a leer, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. Mire, léase Eclesiastés desde el versículo 1:1 hasta el 12:12. Usted coge Eclesiastés del versículo 1:1 hasta el 12:12 y todo eso aquí se lo resume Salomón diciendo: el fin de todo el discurso de Dios es este. Hemos hablado tanto, les he dicho tantas cosas, pero miren, la conclusión es la siguiente: teme a Dios. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.
Miren, hermano, ustedes me han escuchado predicar 2 años más o menos. Olvídense de todo lo que les he dicho, pero teman a Dios, hermano. Si hemos logrado que teman a Dios, ya. Okay. No se acuerden de más, sino de temerle a Dios, pero vivan en esa verdad. Temerle a Dios, vivan en esa verdad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, obedece. Amiga, ¿es mucho pedir? No, es el todo del hombre. No es mucho pedir, es el todo de la existencia nuestra. Porque esto es el todo del hombre, dice la Escritura. Entonces a la mujer está diciendo, hermano, no se complica la vida. ¿Temes a Dios? Sí. Guarda sus mandamientos también. Eso es todo lo que tú necesitas. No lo veo muy entusiasmados. Pero la verdad está escrito aquí, hermano. ¿Por qué? Hay un por qué. Salomón no dijo eso por decirlo, por quedar bien, por impresionar. Es que hay una razón de peso, hay un por qué. Y si hay un por qué, entonces hay un argumento que sustenta la afirmación. ¿Me estoy explicando? Ese por qué del verso 14 está sustentando esa conclusión del verso 13. ¿Soy claro o no soy claro? ¿Por qué? Porque Dios traerá toda la obra a juicio, juntamente con toda cosa que tuviera pensado en esa verdad. Vean, tenga a Dios, obedezca sus mandamientos, pues todo el hombre, porque es que Dios va a llamar a juicio, hermano. Ya. Ahora ya. Dios me va a llamar a juicio, hermano. Dios me va a llamar a juicio, Dios me va a llamar a juicio. Espera un momento. Para el carro. Respira profundo y reflexiona. ¿Por qué haces así? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso te vas a ir para el infierno? No, Dios sabe cuál es el problema. Dios nos va a llamar a juicio a nosotros en el tribunal de Cristo, que es diferente. Donde tendremos reconocimientos, corona, galardón, pero no nos vamos a perder. El que debe ser así, estar así, es el que está contra Cristo, rechazando a Dios, que se escapa al infierno, hermano. Lago de fuego. Y vas a aprender ante Jesucristo como juez en el gran juicio del gran trono blanco, se acabó. Lo que está diciendo Salomón aquí es que hay una fatalidad absoluta de la autonomía del hombre. Yo soy libre, sí. La autonomía de la carne, la libertad del individuo, el fundamento de los principios universales de los derechos humanos y la constitución política y económica, soy libre. Usted es libre, pero no se lo olvide que tiene un Señor. Se llama Jesucristo. Usted, sí somos libres, pero hay unos límites. Pero nuestro Señor sigue siendo Jesucristo. Nuestro Salvador es Jesucristo si lo aceptamos. Y ya eso va con unos parámetros de sujeción y de obediencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, Salomón está diciendo que no se puede uno distraer en la vanidad de la condición del hombre, en lo efímero de la vida, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, y agregue los deseos del ego. No es que yo quiero escribir 3 libros, yo les pongo que me van a reconocer, entonces tengo portadas de la revista Times, la foto de este paciente allá y el ministro de la Dibujo escribió 3 reglas, ¿qué? No, 3 técnicas para que seas sano. Betser. No, hermano, por ahí no es. Por ahí no es. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y obedece su palabra. Teme a Dios y mantén los ojos puestos en Jesús. Eso es todo lo nuestro, eso es todo del hombre. Es lo que está diciendo Salomón aquí. Y está en un marco donde Salomón era un erudito en todas las áreas de la sabiduría del hombre. En todas las áreas. Pero Él nos presenta algo claro. Dios te hará toda obra. Sea bueno. Ahora, estaba pensando en la Biblia levantó y esto.
noche quizás otras cosas. Me agrada hacer eso. Quiero terminar con esto. Llevamos a la reflexión. Salomón, hijo de David, cumpliéndose la promesa y libertad de Dios. Salomón es el sucesor de David. Salomón le pide a Dios sabiduría para vivir a su vida. Ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído. El hombre más sabio que alguien que logra su verdad. Salomón dice la escritura que recibió el entendimiento de un corazón entendido. Esto es lo que dice la escritura. Ojo, atención, mira lo que quiero llegar. Salomón dice la escritura que recibió un corazón entendido, ¿verdad o no? ¿Verdad o no? Entendido, sabio, prudente. ¿Cómo tenemos 700 esposas, 300 concubinas, idolatrando a dioses ajenos? ¿Cómo entender eso? El hombre más sabio sobre la tierra, un hombre prudente, un hombre con corazón entendido, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, cualquier cantidad de hijos y terminó idolatrando. ¿Sí o no dice la escritura eso? ¿Cómo entender eso? Por eso Salomón escribió esto. Justamente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Él entendió eso. Él entendió eso. Que era el todo del hombre. Él, con toda la sabiduría que Dios le había dado, con todos los aciertos que le dio, se había entendido conmigo. Yo no sé cómo haría con mis mujeres. Calculen 1000 suegras. Ahora tocan 1000 suegros. Y no sé cuántos cuñados. Ya. No, y me enseñó la situación. Además trajo Dios ante otra oreja. Mucho para conquistar cada día aceptaba un Dios. No, porque eso era así. Y ese hombre se terminó en un tiempo de su vida que se desvió. A pesar de ser sabio, prudente, con corazón entendido, cometió ese error. El hombre más sabio sobre la tierra. Entonces nosotros, ¿será que no somos propensos a caer? Miren la reflexión, hermano. ¿Será que nosotros no somos propensos a caer? No va. Miren a el hombre más sabio de la tierra en lo que terminó. Pero este hombre, en la sabiduría de Dios, en la reflexión que Dios le dio, en el discernimiento que Dios le otorgó, llegó a una conclusión que hoy a nosotros nos aporta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del mundo. Si nosotros nos agregamos a ese versículo, lo aplicamos, vamos bien. Pero si nosotros hacemos oídos sordos, como que no escuchamos, como que el pastor también exagera, como que el hermano Pinto otra vez con sus cuentos ahí, cuidado, hermano, porque de lo que hemos escuchado hoy nos hacemos responsables todos. Yo me hago responsable de lo que he predicado, pero cada uno de ustedes se hace responsable de lo que ha escuchado y cómo lo aplica. Pero Dios mañana nos va a decir: ustedes saben lo que pasó con Salomón, y Salomón fue clara en su conclusión de vida. La conclusión de vida de Salomón es que todo eso es vanidad, todo eso es humo, todo eso es efímero. Eso no tiene sustento. Lo único que nos sostiene, lo único que vale, lo único que prima, lo que realmente hay que poner atención es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ya se acabó. En eso concluye Salomón, después de que su vida fue tan exitosa, tan productiva, tan prolífera, mejor dicho, impresionante, pero llega a una conclusión: todo eso no vale nada si estoy desobedeciendo a Dios. Pocos amigos, gloria
sigan allá trabajando con la espada de doble filo y no los dejen dormir, Padre, hasta que la palabra haga un reto en el corazón, Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Voy a invitar a mi hermano Henry que pase por acá. Vamos a ponernos en pie para terminar y orar. Nosotros empezamos antes de que llegara el hermano Henry con el Salmo 23, porque él es el pastor de pastores. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu maestro por excelencia? Entonces vamos a estar interpretando ese Salmo 23 de El Señor es mi pastor. Porque si usted entendió su prioridad y mi prioridad es Dios. Su prioridad y mi prioridad es ¿quién? Es Dios. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos, a darle gracias a Dios. Y vamos a estar interpretando este coro. Acompáñenme. El Señor es mi pastor. Padre bueno, tú eres el gran pastor. Señor, tú estás acá con nosotros. Tú ministras nuestra vida. Señor, reafirmas nuestro llamado. Tú nos has hecho tus hijos y tus hijas. Señor, toma el control. No permitas que olvidemos esta palabra que has traído a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, es mi pastor. Señor, sella esta palabra. Ayúdanos a descansar en tu palabra, a ser hacedores de tu palabra. Confortará mi alma. Espíritu Santo, muévete. Santo poderoso, eres nuestro pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Señor,
por tu palabra, por tu enseñanza en esta mañana, porque ha sido palabra rema, es decir, palabra revelada a nuestra vida, y con tu santa ayuda, porque tú eres el buen pastor, la podremos poner por obra, Señor. No permitas que seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, porque toda la gloria y la honra es para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Por favor.